Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda su maestra Arely Mejía. Bienvenidos al módulo de Administración Financiera 2. Para mí es un placer impartir la clase el día de hoy. Hoy hablaremos un tema muy bonito y muy importante para las empresas, el cual es el periodo de recuperación de la inversión. Tenemos un objetivo de aprendizaje. Calcular el periodo de recuperación resolviendo ejercicios prácticos. Pero antes de resolver estos ejercicios prácticos, vamos a hablar un poco de los elementos del periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué es el PRI o el periodo de recuperación? Es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. Aquí podemos analizar dos elementos, tiempo y entrada de efectivo. Se considera una técnica rudimentaria de elaboración del presupuesto de capital, porque no considera el valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo se calcula? Se calcula de una manera muy sencilla, dividiendo la inversión entre la entrada de efectivos anuales. ¿Cuáles son los criterios de decisión? Si el PRI es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Si el PRI es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto. Por lo tanto, el periodo de recuperación de la inversión tiene que ser menor. Como toda técnica, tiene ventajas y tiene desventajas. Hablaremos de las ventajas. Número 1. Su gran aceptación se debe a la sencillez de los cálculos que implica y a su atractiva dosis de intuición. Número 2. Al medir la rapidez con la que la firma recupera su inversión inicial, el PRI considera también de manera implícita el momento en que ocurren los flujos de efectivo y por lo tanto el valor del dinero en el tiempo. Número 3. El PRI es un método de recuperación de inversión que actúa con rapidez, ya que cuanto más tiempo debe esperar la compañía para recuperar sus fondos invertidos, mayor será la posibilidad que ocurra una calamidad. Si nosotros analizamos a través de la historia, han habido varias crisis. Las empresas que tenían sus inversiones a mayor plazo de tiempo, estas empresas quizá tuvieron mayores motivos de pérdida. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la rapidez del tiempo en este método. Desventajas del PRI. Número 1. El periodo adecuado de recuperación de la inversión es un lapso definido subjetivamente. Sin embargo, eso se hace a través de personas expertas. El método PRI no toma totalmente en cuenta el factor tiempo en el valor del dinero. Pero en las ventajas consideramos el tiempo. Sí, pero solo es una consideración. No es realmente el propósito del método. El método PRI no considera los flujos de efectivo que ocurren después del periodo de recuperación. Estos pueden ser mayores o pueden ser menores. Para ejemplificar lo anterior, la teoría que expusimos, tenemos aquí un ejercicio de Bennett Company. Es una tabla con datos. Son datos sencillos, básicos. Aquí tenemos un proyecto y el periodo de aceptación de ese proyecto son 7 años. El nivel fiscal o la carga de impuestos es del 25%, la inversión inicial 20,000 y las entradas de efectivo operativas que pueden haber son de 4,000 y 6,000. Cualquiera de todas estas dos entradas pueden suceder de acuerdo a los análisis. A continuación les explico la fórmula. Los flujos de efectivo después de impuestos es igual a 1 menos tasa impositiva por flujo de efectivo antes de impuestos. Si ustedes se fijan, es una fórmula sencilla y fácil de aplicar. Lo vemos aquí en el desarrollo. Miren, cálculos sencillos. Multiplicaciones, básicamente, y resta. Aquí tenemos que los flujos de efectivo antes
después de efectivos son de 3.000 lempiras. Para los 4.000 lempiras que teníamos de flujos de efectivo. Tenemos aquí que para los 6.000 lempiras tenemos flujos de efectivo después de impuestos de 4.500. Pero necesitamos saber si debemos invertir o no en este proyecto. El PRI es igual a la inversión inicial entre flujos de efectivo después de impuestos. Hacemos aquí la división de la inversión entre los flujos de efectivo y tenemos aquí que para flujos de efectivo después de impuestos de 3.000 tenemos un periodo de recuperación de 6.67 años. Para flujos de efectivo de 4.500 un periodo de recuperación de 4.44 años. En conclusión, como la inversión se amortiza entre 4.44 años y 6.67 años, es un intervalo por debajo del periodo máximo de aceptación, por lo cual la inversión es completamente aceptable, así sean flujos de efectivo de 3.000 o 4.500 lempiras. Tenemos un segundo ejercicio. Es muy sencillo también. Tenemos aquí los años. Tenemos aquí las entradas operativas de efectivo por cada uno de los proyectos. Tenemos el proyecto A, el proyecto B y la inversión inicial de 50.000 lempiras por cada proyecto. Si nos vamos a esta parte, que es el periodo de recuperación de la inversión, tenemos que cada uno de los proyectos se recuperarán en 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos proyectos son factibles de que la empresa pueda invertir. Si fueran proyectos mutuamente excluyentes, entonces la empresa tendría que tomar uno, ¿verdad? Pero si son proyectos independientes, entonces la empresa podría tomar los dos. En conclusión, ambos proyectos son aceptables, ya que tienen periodos de recuperación idénticos. Sin embargo, el PRI no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, lo cual se reconocería que el proyecto B tuviera preferencia por esta decisión. Luego tenemos aquí una tabla de datos para un tercer ejercicio. El cálculo del periodo de recuperación de la inversión de dos proyectos alternativos de inversión para Rush Company. Tenemos la inversión inicial por año del proyecto A, proyecto B, que en ambas son $10.000. Tenemos las entradas de efectivo para cada uno de ellos por año. Y nos vamos aquí al periodo de recuperación y para ambos es de, para el proyecto A es de 2 años y para el proyecto B es de 3 años. Si tomamos aquí los flujos de efectivo, después del periodo de recuperación de la inversión nos vamos a dar cuenta que en el proyecto B existen mayor cantidad de flujos de efectivo en comparación con el proyecto A. Sin embargo, utilizando este método se elegiría el proyecto A porque es a 2 años de recuperación de la inversión. Entonces aquí está reflejada una de las desventajas que mencionamos anteriormente, que no toma los flujos de efectivo en cuenta después del periodo de recuperación de la inversión. El proyecto X tiene un periodo de recuperación de 2 años porque el método PRI ignora las entradas de efectivo que ocurren después del periodo de recuperación de la inversión, que era lo que les decía anteriormente. Como retroalimentación podemos decir que el periodo de recuperación de la inversión tiene ventajas y desventajas. Una de ellas es que el tiempo de recuperación es eficaz y juega un papel muy importante en las compañías, porque no sabemos qué puede suceder en todo ese lapso de tiempo. Como desventajas tenemos que no toma en cuenta los flujos de efectivo después del periodo de recuperación y también que no toma como propósito principal el valor del dinero a través del tiempo. Pero es un método sencillo para calcular y algunas compañías lo utilizan como complemento para otros métodos. Hay una asignación que la tienen que realizar en sus hogares. Esta asignación está en el aula de Classroom. En la semana 1, ahí están todas las especificaciones para que ustedes puedan resolverla, de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy.
Vamos a despedirnos con este pensamiento. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Por Herbert Spencer. Jóvenes, me despido con ustedes con un caluroso abrazo. Sigan adelante, luchen por sus metas y sigan estudiando. Muchas gracias.